Es un placer saludarles, bienvenidos a Respuestas. En el día de hoy tenemos un programa especial. Después de haber agotado una extensa temporada, llevamos a cabo 7 series. En el día de hoy queremos responder a las inquietudes de nuestros televidentes, aquellas que ustedes tan gentilmente nos han escrito a través de nuestro correo electrónico y que lamentablemente muchas veces no encontramos el momento adecuado para responder porque no se corresponden con los temas que hemos estado tratando a lo largo de toda esta temporada. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y ojalá podamos cubrir la mayor cantidad de preguntas posible, de manera que podamos responder a las inquietudes del mayor número de público que podamos en esta entrega. Definitivamente, y hemos organizado estas preguntas, Miguel, por tema y vamos a irlas revisando entonces a medida que vayamos desarrollando todo el programa. El primer tema que vamos a tratar es el tema Dios, y bajo este tema entonces hay preguntas relacionadas a la oración, la salvación, la Trinidad. Y así sucesivamente. Vamos con la primera pregunta sobre la oración. Dice, ¿puede la oración cambiar el propósito de Dios en la vida de un creyente? Como cuando Moisés oró para que Dios no derramara su ira sobre el pueblo de Egipto cuando hizo el becerro de oro. Tú sabes, Elaine, que esta es una pregunta frecuente y yo creo que muchos de los que hacen esa pregunta no entienden realmente el propósito de la oración. La oración no está diseñada para cambiar la mente de Dios porque los pensamientos de Dios son siempre perfectos. No está diseñada para cambiar la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es siempre perfecta y es eterna. Es algo que lo que Él va a hacer mañana lo pensó en la eternidad pasada. La oración está diseñada para que yo pueda alinearme con la voluntad de Dios y Cristo lo mostró. Cuando los apóstoles vinieron donde Él y le dijeron, Maestro, enséñanos cómo orar, la oración conocida como el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y ahora viene, hágase tu voluntad, no la mía, en la tierra como en el cielo. Y luego, Cristo va al Getsemaní, donde tiene la cruz delante en apenas horas, Él está orando y Él le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque el universo se mueve conforme a la voluntad de Dios. Esa es la primera parte. La segunda parte, que Dios ha revelado claramente en la Biblia que Él no cambia. Déjame leerte un par de citas. Primera de Samuel 15:29, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Claro que Dios no va a cambiar de propósito, porque cuando tú cambias de idea es porque tú acabas de descubrir que lo que tú pensabas era lo mejor, no lo era. Compras un carro y al año dices, me arrepiento de haberlo comprado porque descubriste que el carro no funcionaba bien. A Dios no le pasa eso. Dios siempre sabe el pasado, el presente, el futuro y lo sabe instantáneamente y lo sabe simultáneamente. De manera que no habría razón para Él cambiar. En segundo lugar, en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí está claramente establecido. Lo que pasa con Moisés da la impresión de que Dios se arrepintió, pero en realidad nosotros no podemos perder de vista que la Biblia está escrita en un lenguaje con forma de hombre para nosotros poder entender. Y Dios estaba haciendo un trabajo en Moisés y Dios saca a relucir el corazón intercesor de Moisés. Dios responde a su oración, algo que ya Dios sabía que iba a hacer antes de que Moisés orara, pero Él la responde. Y entonces ahora la fe de Moisés aumenta y la fe nuestra al ver el ejemplo de Moisés también aumenta. Esas son las cosas que tenemos que conocer para comenzar a hablar de la oración. Hablando de la oración, quizá mucha gente dice, entonces, ¿por qué orar? ¿Para qué orar? Si no, Dios no va a cambiar de opinión, ¿para qué voy a orar? Bueno, tú vas a orar para que a través de la oración Dios pueda orientarte qué es lo que Él realmente quiere con relación a lo que tú le estás trayendo en oración, que Dios te pueda dar gracia, que Dios te pueda dar fortaleza, que Dios pueda en la misma oración y haciendo uso de su palabra ayudarte a alinearte con lo que Él va a hacer o está a punto de hacer. Quizás ir preparando nuestro corazón para recibir su voluntad. Definitivamente. Ahora, muchas veces Dios orquesta mi oración y su respuesta de tal manera que yo estoy pidiendo algo que Él me va a dar. Y realmente luce como si Él hubiese quizás cambiado de mente. No todo el tiempo sabía que cuando yo orara de esa manera, Él iba a responder de esta otra, porque muchas veces Él pone en ti incluso el deseo de orar, lo cual entonces me lleva a mí a un aumento de la fe. Cuando yo pido algo y lo veo, ¿qué ocurre? Exacto. Entonces eso me lleva a un aumento de la fe. Pero Dios ha estado orquestando todo eso. La palabra dice, no tenéis porque no pedís. O sea que Dios quiere que yo pida.
pero Él quiere que yo pida conforme a su voluntad, porque el mismo texto que acabo de citar Así es. dice, no tenéis porque no Porque pedís para vuestros porque placeres. pedís para vuestros placeres, pedís con malas intenciones. Entonces la oración va a alinear mis malas intenciones con las buenas intenciones de Dios. Otro tema, Miguel, es el tema de la salvación, o dentro del tema de la salvación hay una pregunta muy recurrente y es el estatus de aquellos que nunca han oído de Cristo, como los indígenas, por ejemplo, del pasado, o el habitante de la jungla de hoy en día. La gente piensa, ¿qué pasó con ellos? ¿Son salvos? ¿Qué pasó con su salvación? Aquí hay varias cosas que yo pudiera decir. Si fueran salvos, entonces no hay que ir a evangelizarlos, ya son salvos. Entonces no pueden ser salvos porque hay un mandato en la Biblia de ir a evangelizar a aquellos que no conocen. Esa es la primera parte. Segundo, nosotros creemos que el indio de la jungla se condena porque, o mucha gente piensa eso, ¿cómo va a ser que se va a condenar porque nunca ha oído de Cristo? Esa no es la razón por la que él se condena, en primer lugar. Él nació condenado. Yo creo que eso es algo que yo necesito enfatizar una y otra vez delante de mucha gente. Yo no me condeno al final de mi vida. Yo nací condenado. La palabra de Dios lo establece después de Génesis 3. Lo que Cristo viene a salvar, lo que ya estaba condenado, a restaurar eso. Entonces, el indio de la jungla, él nace condenado. Para él salir de su condenación, claro, él necesita a Cristo, pero él nació condenado. Ahora, la razón por la que él permanece condenado no es porque nunca oyó de Cristo, y yo quisiera ser cuidadoso aquí porque alguien pudiera pensar que yo estoy planteando otra vía de salvación y yo no lo estoy planteando de esa manera. Pero Romanos 1 claramente dice, en primer lugar, escucha lo que dice Romanos 1, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el texto continúa, y cambiaron la imagen del Dios incorruptible por una imagen de cuadrúpedo, de reptiles, de mamíferos. Esa es la razón de su condenación, es que ellos no respondieron a la revelación que tenían. Ellos conocían a Dios, dice el texto, y conociéndole no le dieron gracias ni le honraron como Dios. ¿Cómo conocían a Dios? ¿Cómo conocían a Dios? Dos maneras, de acuerdo al mismo texto de Romanos 1. Primero, Dios dice en Romanos 1:19 que Dios se lo hizo evidente dentro de ellos, en la conciencia del hombre, en el diseño del hombre. Dios puso la idea de que Dios existe. Eso es un lugar donde lo sabemos. Y el otro lugar, o la otra manera donde Dios se lo hace evidente al hombre, yo lo acabo de leer, y es que desde la creación del mundo, su eterno poder y divinidad, o sea, lo que Dios es, han sido claramente visibles por medio de lo creado. Entonces Dios dice, mi creación atestigua que yo existo, tu conciencia atestigua que yo existo, y por eso, el texto del verso 20 de Romanos 1 termina diciendo, no, por tanto no tienen excusa, Dios se lo hizo evidente. Entonces esa es la razón de la condenación del indio de la jungla. Y es la razón de la condenación del que vive al lado de mi casa también. Ahora, cuando esa persona va a ser salva, tiene que ser a través de la persona de Jesús. No hay otra manera. Pero él se condena por otra cosa. Definitivamente. ¿Hay evidencia, Miguel, de que el indio de la jungla o los aborígenes llegaron a conocer al Dios verdadero de esa forma como tú lo planteas, a través de cómo él se manifestó? No hay evidencia de eso, y Dios dice incluso que no la hay. La evidencia que sí hay es la otra, que habiendo conocido a Dios, es de eso que habla Romanos 1, 19, 20, 21, ellos cambiaron esa imagen del Dios que ellos conocían. O sea, Dios se lo hizo evidente en su conciencia. Y habiendo tenido ellos esa conciencia, lo cambiaron por una imagen de cuadrúpedo, de reptiles. Eso no es muy distinto al hombre de la ciudad, cristiano, que habiendo Cristo Cristo habiéndosele revelado a él y habiéndole dado acceso libre, él prefiere construir una estatua y arrodillarse delante de una estatua de un santo, a orarle, cuando Cristo le dio acceso libre a su persona. Eso muestra una Y vez otros, más. de hecho, tienen ídolos más sofisticados todavía. Exactamente. Incluso que no necesitan ser una estatua ni siquiera. Sí, ídolos del corazón, la fama, mi nombre,
el orgullo, lo que yo soy, mi empresa, mi dinero, Exacto. etcétera, etcétera. El hombre es idólatra por naturaleza. Miguel, te preguntaba antes de salir, hablando acerca del tema de la salvación, muchos se preguntan, ¿es posible perder la salvación? Una vez somos salvos, ¿podemos llegar a condenarnos? Hay mucha gente que piensa que la salvación puede perderse, pero tú tendrías que ignorar múltiples pasajes bíblicos para llegar a esa conclusión. Y lo que mucha gente teme es que si decimos que la salvación no se pierde, que la gente va a vivir de una manera irresponsable. Bueno, la realidad es que si tú eres un verdadero creyente, nacido de nuevo, con una nueva naturaleza, con cambio de corazón, un cambio de mente, tú no vas a pensar de esa manera. Tú quieres, al contrario, tú quieres complacer a tu Dios y te duele cada vez que tú no lo complaces. Cuando tú ves a alguien que ciertamente que dice haberse convertido y que luego no le importa cómo vive porque él tiene su salvación segura, tú puedes asegurar que él no es salvo. La persona salva piensa de una manera distinta. Déjame leerte algunos pasajes de la palabra de Dios rápidamente que nos ayudan a ver que ciertamente nosotros tenemos garantía en nuestro Dios una vez nosotros hemos sido salvos. Mira lo que dice Juan 10 para comenzar con relación a mi seguridad, comenzando en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Dame parar un momentito. Vida eterna. Si yo pierdo esa vida eterna, entonces no era eterna, era temporal. Pero Dios dice, Cristo dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ahí está mi seguridad. Luego yo me voy a un texto como Romanos 8, 37, 38 o 39. Y yo encuentro que ahora la palabra me dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de Dios. Tú eres una cosa creada y dice, ninguna otra cosa creada me pueden separar de Dios. Eso es al final del capítulo 8 de Romanos, versículo 38, 39, para ser más exacto. Y luego te vas a Filipenses 1:6, donde se nos dice que aquel que comenzó la buena obra será fiel hasta el día de la redención, hasta completar esa obra. De manera, y esos son 2 o 3 pasajes a manera de ilustración. Mi salvación está garantizada por Dios. No soy yo que soy tan fiel, es Él que es fiel y me preserva. Y si tú eres un verdadero creyente, tú vas a ser responsable con tu salvación. O sea, que tenemos seguridad eterna. Tenemos seguridad eterna, que es una manera de llamarle a mi seguridad de la salvación. Así es. Preguntas bajo el tema de Dios, también está algo que tiene que ver con la Trinidad. Hay una pregunta que dice así, cuando estemos en el cielo, ¿cómo vamos a mirar la Trinidad? ¿Como una sola persona o miraremos 3 personas? Déjame comenzar diciendo que la Trinidad es un misterio y cómo eso luce hoy, cómo va a lucir mañana, nosotros no tenemos mucha idea, pero la palabra de Dios nos testifica que nosotros veremos al Hijo tal como Él es. Primera de Juan, creo que en su tercera de Juan, donde nos dice que seremos, primera de Juan 2:13, creo que nos dice que nosotros veremos al Hijo como Él es y seremos como Él es y lo estaremos viendo en ese momento tal Él es. Entonces, eso tenemos esa certidumbre. El Padre es espíritu. Entonces, yo no sé cómo eso va a lucir cuando nosotros estemos en el cielo, porque el Padre no tiene un cuerpo físico, el Padre es espíritu. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, de manera que todo lo que podamos decir de cómo va a lucir la Trinidad es especulativo. Ahora, con el Hijo nosotros sabemos que le veremos como Él es, y sabemos cómo Él resucitó, y nosotros seremos como Él al resucitar también. De eso tenemos garantía. Cambiando un poquito de tema, bajo el tema de Dios también está el tema de lo que es el ateísmo. Y hay una pregunta que dice, ¿qué es el ateísmo y cómo ayudar a una persona que dice ser atea a acercarse más a Dios? Técnicamente, la palabra ateo significa sin teo Dios, sin Dios. Él no cree en Dios. La realidad es que para tú negar la existencia de Dios, tú tendrías que tener conocimiento absoluto de todo el universo para decir que en ningún lugar del universo existe algo que se llame Dios. Bueno, conocimiento absoluto implicaría omnisciencia, y esa omnisciencia es una cualidad del Dios que tú estás tratando de negar. De manera que en términos reales, nadie pudiera decir que no existe Dios. Tú lo dices, lo puedes decir, pero en términos académicos, eso es una imposibilidad, eso es un negativo universal.
Eso es como yo decir, en ningún lugar del universo hay piedras blancas y rosadas. ¿Qué se requiere para yo saber eso? Conocimiento absoluto del universo de todo entero. el universo. Entonces, negativos universales tú no lo puedes hacer porque tú no tienes omnisciencia. Entonces, el mejor término sería escéptico. Yo no sé si Dios existe. Entonces, el escéptico dice, y si existe, yo no tengo suficiente evidencia. Y Dios dice en su palabra, no, eres un mentiroso. Yo te he hecho evidente mi existencia en tu conciencia y en mi creación. Los cielos proclaman la gloria de Dios, dice el Salmo 19. De manera que, volviendo a la definición... Por definición, entonces, no hay ateo. No, Dios no cree que hay ateo. El hombre cree que hay ateo. El hombre se proclama ateo. Dios dice, no, no hay ateos. Yo te revelé que yo existo. Tú lo que haces es que tú niegas la verdad que tú conoces. De hecho, eso es como comienza Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de aquellos que suprimen la verdad. O sea, la verdad tú la conoces y tú la suprimes. Inmediatamente después, entonces Dios dice, porque lo que de Dios se puede conocer, su divinidad y eterno poder, esa es la verdad que tú conoces y la estás suprimiendo. Entonces no hay ateos desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo hablarle? Mira, lo mejor que tú puedes hacer por un ateo es orar, que Dios le hable al entendimiento. Podemos hacer las defensas. ¿Vale la pena sentarse con un ateo? Bueno, tú me dices, yo te digo, tú me respondes. Yo creo que vale la pena presentar las evidencias porque Dios a veces usa esas evidencias. Podemos hablar del argumento cosmológico, el hecho de que el cosmos existe, habla que hay una causa detrás del cosmos, y ese argumento es mucho más largo de lo que yo acabo de decir, pero eso es un argumento. Podemos hablar del argumento teleológico, que todo está diseñado con un propósito y un diseño, un fin, y mostrar eso, y eso es mucho más extenso de ahí. Podemos hablar del argumento moral, de que el hombre sabe que hay ciertos valores morales, y si hay ciertos valores morales tiene que haber un dador de la ley moral, y ese dador de la ley moral es Dios. Yo creo que vale la pena hacer todo eso, pero al fin de cuentas, tú tienes que orar, porque si Dios no abre el entendimiento de esa persona, tú le puedes presentar toda la evidencia del mundo y no hay más ciego que el que no quiere ver. Definitivamente. Nuestro segundo tema sería la iglesia, pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entonces vamos a estar respondiendo preguntas relacionadas con este tema, relacionadas al bautismo, al diezmo, el pastorado de la mujer y entre otras. Quédese con nosotros, ya regresamos. Preguntas diversas, respuestas directas es nuestro tema de hoy en Respuestas. Miguel, vamos a entrar en lo que es el tema de la iglesia y dentro de lo que es el bautismo. En algunas iglesias hacen énfasis en el bautismo para salvación y para ser agregado al reino de los cielos. ¿Eso es así? ¿Debemos bautizarnos para ser salvos? Bueno, yo creo que alguna o parte de la controversia ha venido por algo que aparece en Mateo 16, versículo 16, déjame yo leerlo, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces algunos han tomado esa frase, el que crea y sea bautizado será salvo, entonces como que el bautismo es un requisito para la salvación. Hay varios comentarios que tenemos que hacer. Uno, el ladrón en la cruz, Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, y no estaba bautizado. De manera que ya comenzamos a ver a alguien a quien Cristo le promete salvación sin bautismo. Dos, la realidad es que hay 3 manuscritos altamente respetados, conocidos como Sinaíticos, es uno, el otro como Vaticanus y el tercero como Alexandrian. Ninguno de esos manuscritos contiene esa porción de Marcos. De hecho, no contiene desde el versículo 9 hasta el 20 de Marcos 16. Y muchos académicos serios de peso entienden que realmente eso no estaba en Marcos, en el texto original de Marcos. Ahora, aún estuviera, de la realidad que no nos crea, el que no esté o el que esté, no nos crea ningún problema, porque no le quita ni le pone absolutamente nada a lo que ya sabíamos, porque oye el texto otra vez, el que crea y sea bautizado será salvo, pero, entonces el pero me va a decir algo que es un contraste con lo anterior, el que no crea será condenado, es eso lo que me condena, el no creer, no la ausencia del bautismo. El bautismo es una evidencia externa
de lo que ha pasado en mi interior. Dios ha transformado mi ser, me ha regenerado, y ahora yo estoy dando testimonio de lo que yo entiendo, ¿verdad? Y que sé, conozco, que ha pasado en mi interior. Eso es lo que el bautismo realmente representa. Es un testimonio público de mi conversión. ¿No es obligatorio o no es obligatorio? Bueno, es obligatorio. Es obligatorio porque es un mandato que yo necesito testificar públicamente de mi fe interior. Mucha gente hoy en día ha tomado eso como algo opcional. No es necesario para la vida, para la salvación, pero es necesario para la vida de obediencia, porque la palabra me manda a hacerlo. Pero me manda a hacerlo después de ser salvo, no para ser salvo. Otra pregunta que tiene que ver con el bautismo es, ¿cuándo el creyente recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo es bautizado o cuándo hace su confesión de fe, confesando sus pecados? Bueno, hay parte de la iglesia hoy en día que piensa que el recibir el Espíritu Santo es una experiencia secundaria a tu salvación. Eso no lo podemos sostener bíblicamente porque la palabra de Dios nos dice claramente en 1 Corintios 12:13 que por un mismo Espíritu hemos sido todos bautizados. Si todos hemos sido bautizados, entonces no puede ser que sea una segunda experiencia, porque hay gente que, según esos que piensan de esa manera, no ha tenido esa segunda experiencia. Entonces creemos firmemente que el bautismo, que el Espíritu es recibido en el momento en que yo soy regenerado. Él es quien me regenera. Yo no puedo recibirlo si Él no está causando la regeneración precisamente en ese momento en el que está siendo recibido. De manera que ese es el momento de nosotros recibir al Espíritu. Otra persona, y para ya cerrar con el tema del bautismo, nos pregunta, es algo muy personal, dice que si influye quién la bautizó en el momento que la bautizó, porque aparentemente la persona que lo hizo ya había dejado la fe, exacto, o si no tiene que ver nada. No, realmente no tiene nada que ver con quién me bautiza. Idealmente tú quisieras ser bautizado por alguien que tiene credibilidad, pero si esa persona apostata de la fe posteriormente, ese es su problema. Yo di testimonio público delante de él cuando él decía ser creyente y no lo era, y delante de otros creyentes, y mi Padre que está en los cielos vio la genuidad de mi testimonio, y eso es lo que cuenta realmente. Así es. Cerrando ya entonces ese tema del bautismo, vamos a entrar al tema del diezmo, Miguel, un tema sumamente cuestionado. Mucha gente tiene dudas acerca de si en el Nuevo Testamento se habla o no de lo que es el diezmo. O sea que es interesante porque mucha gente te dice que el Nuevo Testamento no tiene ninguna mención del diezmo, pero cuando tú sigues indagando un poco más, tú te das cuenta que ninguno de ellos está por dar el 11%, sino el 8, el 3, el 5. O sea que la defensa siempre se hace para bajar lo que yo tengo que dar. Yo todavía no he encontrado una gente que me diga, yo no creo en el diezmo y por eso yo doy el 12%. Y no lo va a encontrar, porque ese no es el interés. El interés es debatir de qué manera yo puedo dar menos. Yo pudiera argumentar esto de varias maneras. Déjame darte un texto primero y luego verlo de otra forma. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas, refiriéndose al diezmo. Eso es Cristo hablando en el Nuevo Testamento, diciendo, tú fariseo, debieras ocuparte de la misericordia y de la justicia sin descuidar el diezmo. De manera que él todavía está creyendo en ese diezmo. Pero veamos algo lógicamente. En el Antiguo Testamento, ¿para qué se daba el diezmo? Mira, había un 10% que se daba para mantener a los levitas porque ellos no recibían tierra ni podían trabajar. Había un 10% que se daba para lo que era la manutención del templo. Y había un 10% que se daba cada 3 años para atender a los pobres y necesitados. Ok. Oye bien, la manutención de los levitas, mantener el templo y la necesidad de los necesitados. Alguien que me diga si esa necesidad de hoy no están. Hoy hay la necesidad de mantener a los pastores, de construir templos y mantenerlos y ampliarlos incluso, y sistema de sonido y demás, pantallas, sistema de proyección, etcétera. Y está la necesidad de mantener a los pobres. ¿Con qué vamos a hacer eso? ¿Con qué dinero? Con el mismo diezmo, que ahora no es el 23% como en el Antiguo Testamento, como yo acabo de escribirlo, sino el 10%. El 10%. Si el Nuevo Testamento tiene mayores bendiciones que el Antiguo, ¿por qué queremos dar menos? El interés es que mi bolsillo pueda
engordarse. De manera que ahí está mi argumento en favor del diezmo para esta época todavía. Mucha gente puede decir, probablemente yo no tengo la capacidad financiera para dar el diezmo porque hay personas que sabemos que trabajan prácticamente lo servido por lo comido, no les alcanza. Y ¿eso es una excusa para no diezmar? Mira, si yo no tuviera uno la palabra de Dios y dos las estadísticas, quizá yo pudiera decir, bueno, ya eso es otra cosa. Pero oye las estadísticas en Estados Unidos. Las personas que más diezman, en términos de por ciento, no en términos de cantidades, las personas que más diezman tienen un ingreso por debajo de 20 a 30 mil dólares al año. Cuando el ingreso comienza a aumentar, a partir de ahí, los que ganan 50 mil dólares al año, los que ganan 100 mil dólares al año, dan menos diezmo que los que ganan menos que ellos. Eso nos define a nosotros cuál es el problema. El problema no es ingreso, el problema es estilo de vida. Ya yo me acostumbré a este estilo de vida y yo no lo voy a bajar. Pero las estadísticas, primero la palabra de Dios, que tenía una tasa de interés única para todo el mundo. Ahora, déjame hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que el sistema de diezmo hoy es exactamente el sistema de diezmo del Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento es un sistema de impuestos, literalmente. Lo diré en inglés, un taxation. Ese era el sistema con lo que la nación iba a operar. Por eso hoy no es 23%. 10 para esto, 10 para aquello y 10 cada 3 años. No es ese sistema. Yo no estoy hablando que nosotros hicimos una transferencia de sistema. No, yo lo que estoy diciendo es que hay principios en el nuevo para sostener que ese mínimo del 10% es lógico, es sostenible y que tú puedes ver todavía reseñas de él en el Nuevo Testamento de parte de los labios de Cristo cuando le dice lo que le dice a los fariseos. Así es. Miguel, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entonces, ¿qué te parece si hablamos sobre el pastorado y la mujer, el ejercicio del pastorado por la mujer? ¿Es esto bíblico, no es bíblico? ¿Está permitido, no está permitido? Quédese con nosotros, ya regresamos con más. Gracias por su sintonía. Nuestro tema en el día de hoy, preguntas diversas, respuestas directas. Miguel, hablando acerca de lo que es la mujer y el pastorado, el ejercicio del pastorado, nos llegó esta pregunta y junto con este texto que te voy a citar, dice Pablo en 1 Corintios 14, del 34 al 35, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Tú crees que este texto es la razón para la prohibición? La prohibición de que una mujer sea pastora o no, que es la controversia. A diario recibimos preguntas acerca de esto. ¿Es correcto que una mujer sea pastora? No, ese no es el texto. De hecho, 1 Corintios 14 no está hablando de si una mujer puede ser pastora o no. Yo tengo que explicar ese texto. Pero antes de llegar ahí, realmente el texto que nos dice claramente que Dios ha reservado el pastorado para el hombre es 1 Timoteo 2:12, donde dice Pablo, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la mujer no debe, en la iglesia, no está hablando del mundo secular, en la iglesia, no debiera enseñarle al hombre, no debiera ejercer autoridad sobre el hombre. Y cuando él va a justificar eso, él no habla de la cultura, de que el primer siglo era muy machista, no. Él se va a la creación y dice, aquí esto está ligado a la creación. Quien transgrede primero es Eva, quien induce al marido a pecar es Eva. Y por tanto, Pablo está diciendo, Dios ha establecido este diseño dentro de la iglesia. De manera que ahí está bastante claro que si una mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre, pues obviamente no debiera ser pastora entonces de la iglesia. Eso es uno. Pero el texto que tú citaste es otro texto. Es un texto en 1 Corintios donde se está hablando de dones y el ejercicio de los dones y la regulación del ejercicio de los dones. Entonces, en ese texto de 1 Corintios 14, llegamos a un momento
donde se está hablando de quiénes pueden o no profetizar, si es correcto. Y dice entonces, versículo 31 de 1 Corintios 14, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus y los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ahora, en este texto, cuando tú sigues leyendo, Pablo nos dice que cuando están, déjame leer un poco más arriba, perdón, y que 2 o 3 profetas, dice el versículo 29, hablen y los demás juzguen. Eso es lo que precede al texto que tú tienes. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Pablo está hablando del don de profecía, no en el sentido del profeta Isaías, sino en el sentido que 1 Corintios 14, 13 define. El que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación. Entonces Pablo dice, cuando ese don está en operación, que hablen 2 o 3 profetas a la vez, que hablen por turno, pero el resto de lo que están escuchando, que juzguen si esto que están trayendo a la congregación, los profetas, no al estilo Isaías, pero con otra connotación ahora, que juzguen si es cierto, si es congruente con la Biblia. Inmediatamente después, Pablo dice, y las mujeres que callan. En otras palabras, cuando esto se esté dando y los demás estén juzgando, permítanle a los hombres ser los que juzguen lo que estos profetas están trayendo y que las mujeres no entren en la posible controversia o discusión que pudiera generar o la afirmación. Ese es el contexto de eso. Wayne Grudem, en uno de sus libros bien voluminosos que se llama Feminism o Feminismo, 700 páginas creo tiene ese libro, explica muy bien esto que yo acabo de explicar. Realmente ese es el contexto. Es un contexto del ejercicio del don profético en la iglesia de Corinto. En términos prácticos, ¿por qué crees tú que el pastorado ha sido reservado para los hombres solamente? ¿Cuál es la dificultad que hay? Bueno, yo creo que hay cosas conceptuales y que quizás no entendemos bien y otras cosas prácticas como tú mencionas, pero conceptualmente, cuando Dios crea a Adán y Eva, crea a Adán primero, Dios le da las instrucciones a Adán de cuidar el huerto y demás. Dios establece a Adán como cabeza y trae a Eva como ayuda idónea. Su definición por parte de Dios nos dice que hay una cabeza, porque ¿cómo le llamamos a alguien que es ayuda idónea en una oficina hoy? Asistente. Entonces el asistente asiste a una cabeza, obviamente. Entonces tú lo ves ahí. Tú ves a Dios cuando escoge a los profetas en el Antiguo Testamento, eran todos hombres. Tú ves a Cristo cuando escoge a los discípulos, que eran todos hombres. De manera que Dios Padre se revela como Dios Padre, no Dios Madre. Dios envía a un hijo, no a una hija. Los ángeles que Él nos envía, todos tenían nombres de varón. Y tú puedes ver una y otra vez que hay un patrón de liderazgo masculino a todo lo largo de la revelación de Dios. Lo entendamos o no, ese es su patrón y ese es su diseño y su decreto, porque luego hace en el matrimonio, hace a la mujer cabeza del hogar, hace al hombre cabeza del hogar y cabeza de la mujer incluso le dice. Y dice que la mujer es la gloria del hombre y él es su cabeza. Hay un diseño de parte de Dios. Ese diseño viene con dones, talentos, habilidades que funcionan mejor en un patrón de diseño y no en otro. Por eso el hombre no se embaraza, por eso el hombre no amamanta, por eso el hombre hace una sola cosa. Siempre se ha dicho, el hombre hace una sola cosa a la vez, la mujer hace 2, 3, 4, 5 cosas a la vez. Ella fue preparada para vigilar la marcha de su casa, 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo, el hombre para dirigir. Entonces hay una cuestión de diseño, una cuestión de cómo Dios diseñó la economía de la creación. En términos prácticos, imagínate que esa mujer está pastoreando la iglesia. ¿Quién va a cuidar de sus hijos? ¿Quién va a estar presente? ¿Quién los va a recibir cuando lleguen del colegio? ¿Quién va a comer con ellos? ¿Quién les va a ayudar a hacer las tareas? Y alguien pudiera decir, bueno, pero ¿por qué eso no lo puede hacer el hombre? Bueno, porque Dios equipó a la mujer y la diseñó de una manera muy superior en esas áreas a lo que es el diseño del hombre, y diseñó al hombre entonces en otras áreas y lo capacita mejor para dirigir en otra dirección. Con frecuencia, después que alguien ha estado, o una mujer ha estado en un matrimonio siendo la cabeza por 10 y 15 años, nosotros la vemos en el cuarto de consejería diciendo, me cansé. ¿De qué te cansaste, mi hija? De ser el hombre de la casa, de ser la cabeza de la casa. Yo no he visto un solo hombre todavía en consejería que me diga, pastor, me cansé. ¿De qué te cansaste? De ser el líder de mi casa. No, él fue equipado para eso y la mujer fue equipada para otra cosa.
debemos operar dentro del diseño de Dios, o de lo contrario, sufrir las consecuencias. Antes de cerrar este tema me gustaría, porque no quisiera dejar tal vez el mal sabor de que, pues entonces las mujeres no van a hacer nada. No, ¿cuál es el papel de la mujer dentro de la iglesia? El papel de ella es monumental, literalmente. Ella es ayuda idónea en múltiples áreas. De hecho, yo diría que en la iglesia donde la mujer no está participando sufre consecuencias. Ahora tiene que participar dentro del diseño de Dios. Pero las mujeres son vitales. Para comenzar, en el apoyo del ministerio de los pastores de la iglesia, las esposas de esos pastores, proveen una ayuda extraordinaria cuando se involucran en el trabajo, número uno. Número dos, lo que es la educación y la preparación de las mujeres más jóvenes para la tarea para la que Dios le llamó y le equipó. Número tres, la enseñanza de los niños en la escuela dominical, enseñanza de mujeres, como ya dijimos. Y hay múltiples otras tareas enormes. De hecho, yo no me imagino a nuestra iglesia sin el trabajo de las mujeres. La verdad que no. Yo creo que tendríamos una gran falla, una gran deficiencia, una gran debilidad. Dios las equipó, pero cada uno debe funcionar dentro de lo que es el diseño de la economía de Dios para la gloria de nuestro Dios. Cuando hacemos eso, todo el mundo está contento, todo el mundo está satisfecho, porque para eso nos crearon. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos revisando en el día de hoy, respondiendo a las inquietudes de nuestros televidentes que tan gentilmente nos han enviado a lo largo de toda esta temporada. En el día de hoy estamos prácticamente cerrando lo que es nuestra sexta temporada respondiendo a estas inquietudes. Es por eso que nuestro programa se llama hoy Preguntas Diversas, Respuestas Directas. Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos. Preguntas diversas, respuestas directas es nuestro tema de hoy en Respuestas. Miguel, dentro del tema de lo que es la iglesia, hay un asunto muy controversial y sobre el cual nos preguntan a diario, y es el tema de María, la Madre de Jesús. Preguntas sobre su virginidad, sobre si debe ser adorada, sobre si ella intercede ante el Padre por nosotros. ¿Cómo respondemos? Vamos a comenzar con la virginidad. De nuevo, la única razón por la que estas controversias ocurren es porque nos despegamos de la Biblia y comenzamos a abrazar dogmas y preceptos de hombres que no tienen asidero en la palabra. Lo mismo podemos decir con la virginidad. No hay nada en la Biblia, pero en lo más remoto que pueda ni siquiera acercarse a la idea de que María permaneció virgen. Déjame leerte un texto. Mateo 1:25, hablando de José. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Claro. ¿Qué teólogo tengo yo que ser para entender eso que yo acabo de leer? La conservó virgen hasta. Bueno, para comenzar, el parto va a hacer que la virginidad se pierda. Eso es lo primero. Pero luego yo sigo leyendo en la palabra de Dios en Mateo 13:55 y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo Jesús, todas estas cosas? Aquí en este texto están identificando a los hermanos de Jesús y a las hermanas de Jesús. Yo acabo de leer que José no la conservó virgen hasta que ella dio a luz. A partir de ahí, pues no había necesidad de eso. El problema es que cuando tú tienes un sistema teológico que entiende que el sexo es malo, que el sexo contamina, todo lo contrario a lo que Dios dice, entonces tú terminas haciendo a María virgen porque en tu teología tú no la concibes contaminada, corrompida. Eso no es lo que la Biblia dice. Hay personas que incluso que han llegado a decir que estos hermanos a los que hace referencia la Biblia son hermanos de padre, son hijos de José. Claro, pero eso tienes tú que inventarlo, la palabra no dice eso. O sea, tú tienes que decir por tu teología que esos son hijos de José. ¿Dónde está eso establecido? Sino que el flujo natural de la narración es que estos son sus hijos. Aquí está María, aquí están ellos. O sea, no hay nada de malo con eso.
Otros han dicho que estos eran primos de Jesús. No, la palabra que ahí aparece, hay dos palabras en el Nuevo Testamento, uno para primo, otro para hermano, adelfos y anepsios. Y la palabra que ahí aparece es la palabra que naturalmente se usaba para hermanos. Y a veces que este grupo de hermanos y hermanas se mencionan con María. Es raro que María siempre ande con los primos de Jesús. ¿Cuál es la razón para que la tía ande con los sobrinos todo el tiempo? No, es con sus hijos que andan detrás de su hermano y de su hijo. Entonces, ahí está, esa es la primera. Otra de la inquietud es si debe ser adorada, si debemos adorar a María. Bueno, de nuevo, yo no creo que hay que ser teólogo para ver entender lo que la palabra dice. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y también un solo mediador. Eso me elimina a todos los demás. ¿Quién es ese solo mediador? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, o sea, el Dios que se hizo hombre. No hay otro mediador, Jesucristo. Y si tú tienes a Cristo como mediador, ¿por qué tú necesitas un santo? ¿Por qué tú necesitas una María? Además, que en la concepción bíblica judeo-cristiana es inconcebible que pueda haber otra persona que no sea Dios quien está intercediendo ante el Padre y quien está otorgando incluso las peticiones de las oraciones. Esa persona es Jesucristo, que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y claramente no hay otro mediador, la palabra lo dice. Con esto quiere decir que no podemos orar a María. María nos escucha, María... Claro que no. La palabra de Dios establece que hay un abismo entre aquellos que están en el reino de los cielos y los que estamos aquí. No hay conexión posible. Eso tú lo puedes obtener cuando tú abrazas un dogma que está fuera de la Biblia. Pero cuando tú tienes un compromiso de integridad teológica, de que tú vas a creer solamente lo que Dios haya revelado, tú puedes leer todo el Nuevo Testamento y tú no vas a encontrar en ningún texto la posibilidad de que María o cualquier otro ser. De hecho, en el libro de Apocalipsis tú te encuentras a Juan al final, después que él ha recibido todas estas grandes revelaciones y está viendo este ángel increíble, que él está a punto de postrarse delante del ángel y está a punto ya de adorarlo, y el ángel le dice, no, yo soy solamente un consiervo tuyo, adora a Dios solamente. O sea, nosotros tenemos una prohibición de adorar a cualquier otro ser que no sea Dios. Está, de hecho, el versículo ahora mismo no lo encuentro, pero yo te acabo de citar el texto. Juan está postrándose delante del ángel, el ángel le dice, no te postres. Yo soy una criatura al igual que tú. Adora a Dios solamente. En el contexto judeo-cristiano es inconcebible el hecho de que tú puedas adorar a una persona que no sea Dios. La manera como muchas veces se trata de evitar esto con María es diciendo que no, nosotros no decimos que María se adora, sino que se venera. Bueno, explícame en la práctica cuál es la diferencia entre adoración y veneración cuando tú te arrodillas delante de los dos de la misma manera, cuando tú oras delante de los dos de la misma manera, cuando tú le ofreces a Dios lo mismo que le ofrece a María o cualquier otro. Eso es jugar con el lenguaje realmente, pero es claro, en la palabra de Dios, cuando tú adoras a alguien que no sea Dios, la palabra te califica de idólatra y condena tu idolatría. Yo creo que si María supiera hoy lo que está ocurriendo con ella fuera la primera en tener el mayor dolor de cabeza de su vida, de pensar que la figura de su Dios está siendo eclipsada por su propia figura. Yo no quiero ser irrespetuoso hacia aquellos que tienen esa creencia, pero tengo que ser bíblico y no puedo respetar al hombre primero que a Dios. Entonces lo que estoy tratando es de traer el veredicto bíblico y pedirle a usted que pueda revisar la Biblia y convencerse por sí mismo. Miguel, sin lugar a dudas, son muchas las interrogantes que recibimos a través de nuestro correo electrónico, y el reto hoy, para pasar a nuestro segmento de respuestas literarias, es qué libros recomendar que puedan abarcar todos estos temas que hemos venido tratando a lo largo de esta temporada. Así que vamos a ver qué nos trae en el día de hoy. Adelante. En nuestro segmento de respuestas literarias es donde el Pastor Núñez nos recomienda 2 libros que generalmente se relacionan con el tema que estamos tratando en el día de hoy. Nuestro tema es respondiendo a las preguntas de nuestros televidentes. ¿Qué nos traes?
Bueno, es una imposibilidad poder recomendar un par de libros que responda a todas las preguntas que recibimos. Tú tendrías que tener una biblioteca, literalmente. Definitivamente. Pero yo voy a recomendar 2 libros que pueden ser muy prácticos. Uno se llama Ética Cristiana o Diccionario de Ética Cristiana y Teología Pastoral de David Atkinson y David Field. La razón por la que estoy recomendando este diccionario es bastante voluminoso, es muy práctico y tiene múltiples temas que quizás no estamos necesariamente tratando hoy, pero que sí surgen con frecuencia en la mente de mucha gente. Sí. Que si el aborto, que si la maternidad, el rol de la mujer y una serie de cosas que tienen que ver tanto con la ética cristiana, la práctica de mi vida cristiana, como la teología pastoral, el ejercicio del pastorado. Y entonces a nosotros es a quienes nos llegan todas estas preguntas. Yo creo que este diccionario puede ayudar. Un segundo libro que es conocido como una enciclopedia, aunque realmente no es tan voluminoso, pero tiene muchas respuestas, se llama Enciclopedia de Dificultades Bíblicas. Ese está solamente en inglés. Por ese autor está solamente en inglés, Gleason Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties. Hay una enciclopedia con un nombre idéntico en español de Samuel Vila, pero yo no la conozco honestamente y por eso no la puedo recomendar, pero esta, con este nombre, es muy conocida. De hecho, el autor es altamente, de mucho prestigio. Este hombre tiene una mente privilegiada, llegó a dominar 31 idiomas distintos. Wow. Una mente prodigiosa, sobre todo en el área de los idiomas. Y escribió este libro. Y entonces lo que tú vas a encontrar son pasajes difíciles, pasajes que son controversiales o que parecen ser contradicciones, y él trata de explicar por qué no son contradicciones esos pasajes. Estas son mis 2 recomendaciones para el día de hoy. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo en el día de hoy, Miguel, pero no quería irme sin antes preguntarte cómo nos despides en el día de hoy con relación a este programa tan rico en contenido, en el sentido de que hemos abarcado diferentes temas para responder a las inquietudes de nuestros televidentes. Mira, el apóstol Pablo, refiriéndose a los creyentes de Berea en un momento dado, decía que los de Berea eran más nobles o fueron más nobles que los de Tesalónica, porque chequeaban todos los días las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Ese es mi deseo entonces. Yo quisiera que usted chequee, abra, escudriñe, estudie las escrituras para ver si lo que yo respondí es verdad. No lo crea simplemente porque yo lo enseñé. Créalo porque la Biblia lo dice. Y no lo crea si la Biblia no lo establece. Tan sencillo como eso. Creo que es una recomendación bien simple. Muchísimas gracias. Gracias por todas tus respuestas y por toda tu orientación en este día. Gracias a ti. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, les invitamos a visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y nos encontraremos en una próxima ocasión. ARS Yunen, al servicio de tu salud y tu bienestar. Presentó